Nuevas medidas en Cauca. Una política donde haya erradicación, pero también donde haya sustitución y ante todo proyectos productivos. Los indígenas, sin embargo, son incrédulos ante los nuevos anuncios. ¿Este nuevo plan logrará frenar la ola de violencia en ese departamento? Alista el bolsillo porque se avecinan alzas en alguna ropa importada. Los gremios están divididos frente a la decisión. Las prendas van a subir máximo un 7, un 5%. El primer gran beneficiado va a ser el contrabando. Les explicaremos a qué se debe el aumento, cuándo se empezará a aplicar y cuál es la polémica. Y un importante fallo para las parejas del mismo sexo. La Corte Suprema le otorgó la pensión de supervivencia a una mujer que había convivido con su pareja durante 6 años, pero negó la relación por el estigma social que enfrentaba. Esto es Sala de Prensa. Y como siempre, nos tomamos el tiempo para entender los hechos del día. Buenas noches, Margarita. Hola, Germán, buenas noches. Y empezamos hoy con Cauca, Margarita, de nuevo, porque el gobierno puso en marcha hoy el plan de inversión social para ese departamento, con el que busca frenar la ola de violencia que cobró la vida de 15 personas en los últimos días. El encargado de este plan, que será acompañado de presencia militar, por supuesto, es el comisionado de paz, Miguel Ceballos, quien explicó parte de las acciones que emprenderán, al igual que la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez. Vamos a insistir en una política donde haya erradicación, pero también donde haya sustitución y ante todo proyectos productivos que le permitan a los campesinos, a los indígenas y a los afrodescendientes sustituir esas economías ilícitas. Me he comunicado con algunas autoridades indígenas a ofrecerles la disposición de volvernos a reunir porque teníamos que respetar todo el momento de dolor y todo el funeral que se estaba adelantando, pero estamos listos para reunirnos y poder revisar las acciones también adicionales a las anunciadas por el presidente. De esa manera, Margarita, responde el gobierno a lo que decían muchos de los entrevistados la semana pasada, que no es una respuesta puramente militar la que requiere el Cauca, sino una respuesta social, obviamente. Claro, que tienen que emprender una cantidad de desafíos y de acciones que, bueno, ojalá lleguen ahora como producto de estos tristes sucesos que no llegaron antes, como debería haber sido, ¿no? A tiempo. Señora. Sin embargo, los indígenas a los quienes consultamos hoy en el Cauca, pues son escépticos frente a estos anuncios y a estas medidas. Escuchemos lo que dicen ellos. Es un anuncio que en últimas deja un sinsabor por el tema de que se anuncia parte de lo social, pero se anuncia más militarización en los territorios y es algo a revisar y a debatir también entre las comunidades. Creo que parte de la voluntad política del gobierno manifestada en acciones y eso significa presupuesto disponible para hacer ese tránsito de la sustitución de los cultivos de uso ilícito y otros factores elementales estructurales. El tema territorial también es parte de ese insumo de trabajo que hay que hacer. Son muchos los factores, como dicen los indígenas, que se requieren para solucionar la difícil situación que enfrenta Cauca. Y para hablar de este delicado tema nos acompaña Margarita Rosillair Muñoz. Él es defensor del pueblo de la Regional Cauca, precisamente. Defensor, parece que en vez de mejorar con las medidas anunciadas por el gobierno, la situación a veces como que empeorara. ¿Por qué cree la Defensoría que esto está ocurriendo? Es necesario que junto con la fuerza pública, como lo ha planteado el señor presidente de la República, tiene que llegar la inversión social a nuestro departamento. El señor defensor del pueblo, el doctor Carlos Alfonso Negret, ha sido enfático en señalar que es necesario que llegue la inversión social a nuestro departamento, que se generen vías de acceso a las comunidades, que la producción de piña, de yuca, de papa, se la compren directamente al campesino, al indígena en sus territorios, que no tenga que hacer tanta diligencia para que puedan vender sus productos lícitos. Eso es necesario en nuestro departamento en este momento, donde los grupos al margen de la ley han impuesto un camino de sangre y fuego en aras de preservar lo ilícito en nuestro departamento. Señor defensor, ¿pero qué hay que hacer entonces para frenar esta ola de crímenes? El señor defensor del pueblo nacional, el doctor Carlos Alfonso Negret, ha dispuesto que es necesaria la inversión social, que hayan vías de acceso a los territorios, que podamos comprar los productos lícitos de nuestros campesinos e indígenas, que podamos
sentarnos en un espacio donde el gobierno y las autoridades indígenas dialoguen para encontrar salidas prontas y efectivas a lo que está ocurriendo dentro del departamento del Cauca. Para eso se ha solicitado por parte del doctor Carlos Alfonso Negret el escenario de Carpa Blanca, para que todos nos podamos reunir y podamos encontrar una respuesta pronta, efectiva y articulada a toda la situación que vive el departamento del Cauca. No es solamente la respuesta militar, también es la inversión social que requiere nuestro departamento. Los muertos los está poniendo el departamento del Cauca. Así es, como usted lo dice, los muertos los ponen los indígenas, los civiles en el departamento del Cauca. Defensor, y el narcotráfico y el control de sus rutas pues son una de las principales causas de esta violencia. Pero, ¿qué tanto debe pesar una respuesta integral del Estado, las autoridades, para que los que tienen cultivos ilícitos puedan reemplazarlos y, al hacerlo, no pongan en riesgo sus vidas? Mucho, pesa mucho esta situación. Por eso es necesario que se adelanten los PDs. Es necesario que se haga inversión dentro de los territorios, es necesario que se promueva la erradicación de los cultivos ilícitos dentro de los territorios indígenas, es necesario que el Estado llegue como debe llegar, pronta y efectivamente, con una respuesta para el campesinado y para los indígenas y las comunidades. A eso le estamos apostando. El señor presidente en el día de ayer anunció una inversión social para el departamento del Cauca. Necesitamos que esa inversión se vea en términos reales, en tiempo real, y que sea pronta y efectiva esa solución social que requiere nuestro departamento. Otra de las soluciones que se planteaba la semana pasada en medio de todo esto que sucede era legalizar los cultivos para cultivar, por ejemplo, marihuana medicinal y quitarles el negocio ilícito a los narcotraficantes que están ahí asentados, enquistados. ¿La Defensoría ve eso posible? El Estado, a través de sus diferentes empresas y de sus diferentes instituciones, tiene que llegar de promover cultivos lícitos dentro del territorio. Es necesario que se promueva la erradicación de los cultivos, que se estimule al campesinado y al indígena para que se pueda volver a sembrar piña, yuca, diferentes cultivos de pancoger, para que tengamos una solución pronta y efectiva. Como lo dijo el señor defensor del pueblo, no podemos seguir enterrando diariamente más muertos por causas violentas. Hacemos un llamado a que por favor el Cauca no lo desamparen. No lo desamparen, necesitamos el apoyo nacional. Nuestro pueblo está poniendo los muertos. No queremos más de sangre en nuestro departamento. Gracias, defensor. Y bueno, no se compromete con el tema de la legalización, nos lo decía el periodista del Espectador la semana pasada, Edison Bolaños, pero que esa sería una opción, porque le podría quitar el negocio ilícito que genera miles de millones de pesos y pues cultivar algo que ya está autorizado por la ley, los cultivos de marihuana medicinal, por ejemplo. Es una fórmula pues que seguramente genera polémica, pero pues es una fórmula que debería entrar a estudiarse también. Sí, porque sin duda el control de esos pesebres que hemos visto que existen en el Cauca de cultivos de marihuana en invernaderos es parte de lo que más está financiando la guerra y promoviendo los asesinatos y la sangre ahí en esa región. Sí, y los indígenas y los civiles quedan atrapados en esa guerra y como lo insistía el defensor, pues los muertos los están poniendo ellos porque están atrapados con la situación del narcotráfico. Esta es una ruta de salida para la droga pues que es no de ahora, de hace años que está funcionando y pues la solución seguramente tampoco será inmediata, pero pues hay que buscar esa solución. Ojalá llegue pronto. Hacemos una pausa, Germán. Sí, pero cuando regresemos, Margarita, vamos a hablar de los aranceles a algunas prendas importadas y la polémica que esto está generando en el país. Ya regresamos. Seguimos en sala de prensa y a partir de hoy empezaron a regir nuevos aranceles para la ropa importada de países con los que Colombia no tiene acuerdos comerciales, es decir, China, India, algunas naciones de África, que seguramente usted ha comprado en algún almacén, Margarita, esta ropa que llega mucho más barata además que la nacional. Es la ropa más barata, pero detrás de esos bajos precios hay una cantidad de conflictos comerciales, de aranceles y también de explotación laboral en esos países. Y precisamente la norma pues había quedado incluida en el plan de desarrollo y seguramente no se reflejará de inmediato en los precios que pagamos, pues los almacenes ya deben tener en sus inventarios prendas que se habían comprado sin el arancel, pero pues sí genera polémica entre los gremios. Mire lo que dijeron algunos de ellos, Margarita. Que el gran afectado es el consumidor colombiano, que le va a tocar pagar un sobreprecio por unas mercancías que en muchos casos ni siquiera se producen aquí. Y las que se producen aquí, su producción es insuficiente. El primer gran beneficiado va a ser el contrabando porque
el contrabandista que no paga ese incremento arancelario, pues seguirá vendiendo a precios más bajos. No es cierto lo que han dicho algunos voceros de los importadores, que van a subir el 25%. Las prendas van a subir máximo un 7, un 5%. Pues para ampliar este tema nos acompaña Víctor Grosso, de Data IFX. Víctor, las opiniones frente a la medida están divididas, obviamente. Hay quienes dicen que se busca proteger a la industria nacional y las importaciones de aquellos países con los que Colombia tiene acuerdos comerciales, pero también hay quienes aseguran que esto estimulará el contrabando. ¿Quién puede tener la razón? Primero, buenas noches y gracias por la invitación a Sala de Prensa. Pues ambas partes podrían tener la razón. Lo que pasa es que todavía es muy temprano para saber cuál es el efecto real de esa medida sobre todas las preocupaciones que hay desde uno y otro lado. Pero sí tenemos antecedentes, como por ejemplo lo que ocurrió con el tema de los cigarrillos. Recuerden ustedes que en la reforma tributaria del año 2016 se impusieron mayores impuestos a la compra de cigarrillos, y el año pasado conocimos reportes muy importantes de la propia industria y de gremios como la ANDI, que indicaban que debido a los mayores impuestos que tuvieron los cigarrillos, pues el contrabando de estos productos llegó a registros históricos. Así que hay antecedentes que podrían, digamos, conducirnos a que efectivamente esto podría generar contrabando de prendas de vestir en nuestro país, y ese es uno de las mayores preocupaciones de aquellos gremios que se oponen a esta iniciativa. Pero de otro lado, no hay que desconocer que la industria nacional viene pasando años económicos, años financieros muy difíciles, precisamente por la entrada de todas esas prendas de vestir muy económicas que compiten de manera desleal con los precios nacionales, y ellos están necesitando medidas con urgencia. Las textileras se han visto afectadas, la generación de puestos de trabajo del sector se han visto afectadas. De momento es muy temprano, es muy prematuro para saber cuál sería el golpe. Tendríamos que esperar unos meses para hacer una primera evaluación, pero ambas partes podrían tener la razón. Ahora, no se puede, por ejemplo, desconocer que muchos países que le venden a Colombia prendas de vestir muy baratas podrían ingresar esas prendas, hacer la vuelta a través de esos países que tienen acuerdos comerciales con nuestro país, y de esa forma saltarse este tema de los nuevos impuestos que tienen estas prendas de vestir. Bueno, Víctor, como usted lo dice, toca esperar unos meses para evaluar el golpe, pero evaluemos otro golpe. ¿Cuándo sentiríamos nosotros como consumidores el impacto en nuestros bolsillos? Porque muchos de los almacenes ya tienen en inventario los productos que compraron a menor precio antes de que entrara a rejar la medida. La pregunta es, ¿para las compras de diciembre, por ejemplo, estaremos protegidos? Aparentemente sí estaríamos protegidos para la temporada decembrina de este año, porque desde el momento en que fueron aprobados estos artículos hasta el momento en que empieza su aplicación, es decir, a partir de este momento han transcurrido 2 o 3 meses, y en ese tiempo pues los importadores, los empresarios pudieron abastecerse, importar bastante para estar preparados precisamente sin ese sobrecosto, sin ese arancel, para tener mejores precios para esta temporada decembrina. Ahora, puede ocurrir también el caso del comerciante que quiera hacer su agosto, por decirlo así, y empiece a elevar precios de las prendas de vestir, argumentando la entrada en vigencia de estos nuevos impuestos a todos estos productos, así los haya comprado antes y así no haya tenido que pagar esta sobretasa, por decirlo así. De todas formas, hay muchas opciones. Hay gremios que dicen que las prendas de vestir de menor costo se podrían incrementar hasta en un 25% debido a esta medida que empieza a aplicarse a partir de hoy. Es posible que no sea tan así, que los industriales, o mejor los comerciantes, no necesariamente transfieran el 25% de sobrecosto a los usuarios finales, porque muchos podrían castigar parte de su utilidad, asumir parte de ese sobrearancel, pues para no perder participación de mercado, para no perder clientes. También quedan las opciones nacionales. Estas medidas buscan, de hecho, estimular a la industria nacional, así que el que le parezca que es muy costoso comprar el producto importado y ve una opción atractiva en la industria nacional sin un mayor costo, pues ahí está la opción. Y por supuesto queda la opción de seguirles comprando a aquellos países con los que tenemos acuerdos comerciales que no serán sometidos a este sobrearancel.
Bueno, pues hay todo un debate sobre impuestos, sobre proteccionismo, en fin, todo un debate económico, pero la norma además tiene varias demandas, o sea, procesos legales que están intentando salirle al paso. Víctor, ¿usted cree que se va a caer en unos días o en unos meses por cuenta de esos recursos? Sí. Es muy posible que esos artículos sean tumbados por la Corte Constitucional. No sabemos qué están pensando cada uno de los integrantes de la Corte, pero sí es muy posible, además por un antecedente muy reciente. Ocurrió precisamente la semana pasada cuando la Corte Constitucional tumbó un artículo muy importante de otro proyecto, de la Ley de Financiamiento aprobada el año pasado, y era la sobretasa al sistema financiero. Aquí estamos hablando de aranceles a prendas de vestir importadas. Pero ¿qué ocurrió con esa sobretasa al sistema financiero? Sucedió algo muy similar. Este artículo se introdujo durante el trámite legislativo, es decir, no fue una propuesta inicial del gobierno nacional, muy similar a lo que está ocurriendo con este tema de las prendas de vestir. En el Plan Nacional de Desarrollo fue colgado por congresistas en medio de su trámite por el legislativo. Segundo, la sobretasa al sistema financiero no contaba con el apoyo, con el aval del gobierno nacional. Y eso mismo sucedió con este artículo de los aranceles en el Plan Nacional de Desarrollo. No contó con la aprobación. De hecho, el gobierno nacional demandó ante la Corte Constitucional este artículo. Así que se parecen mucho los dos casos, y en el caso del sistema financiero, de la sobretasa al sistema financiero, fue tumbado, fue declarado inconstitucional por nuestra Corte. Así que quienes han demandado esta iniciativa tienen razones de peso para creer que vuelva a ocurrir algo parecido. Gracias, Víctor. Tendremos que esperar que decide la Corte, pero no la tiene fácil el Congreso y el Gobierno a legislar sobre estos temas. Obviamente hay que proteger al productor nacional, pues es la prioridad, pero no es fácil competir con mercados como el chino, como el de la India, Bangladesh, todos estos países que producen, como usted lo decía, con una explotación laboral absurda, producen a un precio ínfimo. Sí, es una guerra difícil de dar, además porque en términos comerciales ya las barreras están bastante levantadas y no es bien visto el tema de la perspectiva de poner barreras, y para eso solo basta mencionar a Donald Trump. Sí, y con el mercado ya abierto, pues si pasa esta norma, pues se suben los precios y pues quedamos pagando más, y que buscamos todos siempre pagar algo menos por la ropa y buscar ofertas y cosas más baratas, porque pues también buscamos economía en nuestra casa, ¿no? Pero bueno, es momento de hacer una nueva pausa, Margarita. Pero cuando regresemos hablaremos sobre un importante fallo para las parejas del mismo sexo en nuestro país. Gracias por seguir con nosotros en Sala de Prensa. Margarita, escuche esta historia, la que tenemos ahora, porque puede haberle ocurrido a muchas parejas del mismo sexo, a parejas homosexuales, por la estigmatización que sufren, a veces precisamente por sus preferencias sexuales. Pues dos mujeres convivieron juntas por 6 años, hasta que una de ellas murió en un accidente de tránsito. Eso ocurrió en 2008. Y unos días después su pareja se acercó al Seguro Social, que hoy se llama Colpensiones, para reclamar la pensión de sobreviviente en calidad de compañera permanente. ¿Y sí, qué pasó? El problema es que la entidad se la negó porque ella unos días antes había firmado un documento en el que afirmaba que era soltera y no convivía con nadie. La familia de la mujer fallecida además se había opuesto a esa relación, como puede pasar también en muchos hogares, que se opongan a que su hija o su hijo tengan una relación homosexual. Sí, digamos que lo que es más esperable es que se opongan a que lo acepten. Pero 11 años después, y tras múltiples fallos que le negaban el derecho a esa mujer que les contamos, la Corte Suprema decidió reconocer finalmente la pensión, teniendo en cuenta los testimonios de las personas con los que se probó que efectivamente vivían juntas. Además, el Alto Tribunal hizo varias advertencias en su decisión. Reconoce que aún se vive una estigmatización contra las parejas homosexuales. Le advierte a los jueces que no pueden discriminarlas en sus fallos, además. O sea, es una decisión bien importante para este tipo de parejas. Y para hablar sobre este fallo nos acompaña Beldis Hernández. Ella es abogada de Colombia Diversa. Beldis, ¿qué tan común es que hoy en día sigamos teniendo esa clase de estigma social por las preferencias sexuales? Es muy común, lamentablemente aún la sociedad colombiana le cuesta como aceptar que hay gustos distintos al heterosexual e insisten en llevar a las personas a negarle los derechos cuando evidencian que se trata de parejas del mismo sexo. Belkis, fueron 11 años de batallas jurídicas de la mujer para lograr que le reconocieran la pensión de su pareja. ¿Qué llamado le hacen ustedes pues como organización a la justicia para que esto no siga ocurriendo y la gente tenga que librar semejantes batallas judiciales?
Para nosotros es importante que todos nuestros jueces, juezas, pero además funcionarios públicos entiendan que las parejas del mismo sexo hoy día en Colombia tienen los mismos derechos que las parejas heterosexuales, pero adicionalmente cuando se vaya a fallar un caso tengan en consideración el estigma al que han estado sometidas y que es posible que no sientan el deseo o las ganas de hacer pública su relación como pasó en este caso. Claro, se entiende, pero Beldis, ¿qué consejo le dan desde Colombia de Diversa a las parejas del mismo sexo para además que se pueda facilitar este tipo de trámites y no tengan que pasar este calvario? Dar un consejo específico es complejo porque pues, todo se adecúa a las circunstancias en las que estén, pero algo que consideramos que es muy importante es que las parejas que están allá escuchándonos y viéndonos sepan que tienen derechos y que los trámites que deben realizar para declarar la unión marital de hecho, para el matrimonio, para una adopción, y en general los que ellos estén pensando ahorita como en su construcción de familias, que son exactamente los mismos que aplican para las parejas heterosexuales. Si llegan a tener una duda, una inquietud, les parece dudosa la forma como les están tratando, no duden en contactarnos a Colombia Diversa. Claro que sí, ese tipo de organizaciones ayuda y pues lo que dice es muy importante, Beldis, es que tienen los mismos derechos, o sea, los jueces y toda la sociedad tiene que entender que estas parejas como las otras, las heterosexuales, tienen los mismos derechos en la sociedad. Pues por lo menos se están sentando precedentes judiciales y se están abriendo esas puertas. Sí, señores, por eso escogimos este caso, porque pues es bien importante que sepan ellos y las parejas heterosexuales también. Esto pasa con parejas del hombre-mujer que a veces por alguna razón no dicen que están viviendo juntas y luego es un camello, como se dice, comprobar que estaban viviendo para la pensión de supervivencia, bueno, todo este tipo de cosas, siempre hay alguien que los pueda asesorar y ayudarlos a sacar adelante este tipo de procesos. Así es. Bueno, llegamos al final, Margarita, por hoy. Por hoy, mañana nos vemos con más temas en Sala de Prensa. Muy buenas noches.